Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a profundizar, a hacer una síntesis sobre lo que empezamos a charlar la clase anterior y vamos a profundizar un poco en algunas ideas em, que al momento de enseñar el concepto de evolución suelen estar presentes en nuestros alumnos y en nosotros mismos y es interesante y es necesario replantearlas, charlarlas y bueno, volver a hablar sobre algunos conceptos que generan confusión cuando se habla de evolución. La clase anterior hablamos de ideas preevolucionistas y evolucionistas. Les pedí que antes de avanzar con el tema respondieran el cuestionario eh, y que al final de la clase volvieran a escribir, a revisar sus respuestas y a anotar qué ideas habían cambiado, ¿no? O qué nuevas ideas tenían sobre este tema, ya que es un tema que, como sabemos, se suele trabajar en toda la escuela primaria y secundaria. Bueno, vamos a avanzar. Simplemente les quería mostrar un recorrido por lo que fuimos hablando. Hablamos del catastrofismo, del creacionismo y el fijismo, ideas muy marcadas por el contexto histórico del momento, como toda la ciencia y toda la construcción de teorías. Em, Y esto es un ejemplo de la historia de la ciencia, en historia de la ciencia, de cómo, bueno, el contexto histórico muchas veces, no, siempre está de alguna forma modelando las teorías que son posibles pensar o no. En este caso, el transformismo fue una revolución para el pensamiento de la época, porque empieza a hablar de que las especies pueden cambiar y eso va en contra de la idea creacionista sobre que Dios crea perfectas a las especies, el fijismo. Lamarck fue el primer exponente de estas ideas, aunque no el único, de una de sus principales ideas que es, vuelvo, la herencia de caracteres adquiridos, la cual va a mantener Darwin en su teoría. em, Se basa él justamente para hablar de que las características se pasan de generación en generación en las especies. Obviamente Darwin no tenía idea de lo que era la genética, el fenotipo y el genotipo, conceptos que ustedes habrán visto que aparecen en el texto de la clase anterior, pero que vamos a terminar de profundizar y aclarar en la próxima clase, cuando veamos teoría sintética de la evolución. Por ahora estamos en el transformismo. La ley de uso y desuso se demostró luego que no era correcta, no se puede transmitir un carácter o una característica desarrollada en vida del organismo a su descendencia, pero como vimos, hay estudios nuevos sobre cómo, por ejemplo, el trauma, muy interesante, yo les recomiendo leer esta noticia y profundizar en lo que es la epigenética y los estudios nuevos que hay sobre epigenética, que es cómo en los organismos, en nosotros los seres humanos, por ejemplo, el trauma puede cambiar la forma en que se expresa nuestro ADN, no el ADN en sí, pero sí la forma en que éste se expresa, y eso transmitirse, ese cambio a las generaciones siguientes. Les recomiendo muchísimo que lean este texto, si no lo leyeron. Después hablamos de otra teoría, el uniformismo del aire, que hablaba de un cambio lento, constante y acumulativo en la forma en que la Tierra, en la geología, ¿no? En las transformaciones de la Tierra. También fue una inspiración para Darwin. Él tomó ideas de distintos aspectos, por ejemplo, de Malthus, que era un matemático, también del crecimiento exponencial y la lucha por los recursos, que lo llevó a proponer su idea de la competencia, ¿no? Dentro de las especies, o sea, la competencia que lleva a que sobrevive el más apto, ¿no? Hizo su viaje en el Beagle, como charlamos, y propone su teoría en 1859 en el libro El origen de las especies. Un claro ejemplo es lo que él observó en las Islas Galápagos. Vimos el tema de los pinzones con distinto pico, eh, cómo esta adaptación a él lo hizo pensar en cómo la naturaleza selecciona
las características más favorables en cada ambiente. Pasamos el viaje, su publicación y las ideas más importantes sobre el mecanismo de selección natural, que es la descendencia con modificación, o sea, los caracteres se heredan. eh, la evolución entonces es un proceso de descendencia, o sea, formas ancestrales eh, a formas derivadas, o sea, especies derivadas de las ancestrales que se modifican en base al ancestro común, ¿no? A la especie ancestral. La evolución entonces es un mecanismo donde no hay, según Darwin, no veía una injerencia de Dios en esto, sino más bien algo em, mecánico, ¿no? Puramente mecánico y material. Vimos el ejemplo de las polillas eh, moteadas, blancas y negras, como el cambio en el ambiente produjo después un cambio en la frecuencia alélica. Ya vamos a ver la clase que viene qué significa eso, pero es el porcentaje de individuos dentro de una población con cierta característica. En este caso, al principio había un porcentaje mayor de blancas. Luego de que cambie el ambiente, se seleccionan las negras y estas cambian. En 50 años se ve un 90% de la población que era de color oscuro. Fue analizado, estudiado y se siguió esta población durante 50 años para llegar a este análisis, ¿no? Acá les proponía que revisen sus respuestas. Y hoy empezamos con algunas ideas que son difíciles de concebir en las mentes de nuestros alumnos. En general, las ideas creacionistas en los chicos que se nos presentan como estudiantes suelen estar influenciadas por creencias religiosas. eh, y estas ideas religiosas defienden que todas las especies fueron creadas por un acto divino, o sea, por un ser supremo, en este caso Dios. Ahora, el problema en esto es que a los alumnos les cuesta aceptar estas teorías científicas porque hay una base de enseñanza de su religión que les impide aceptar esto porque ellos sienten que va en contra de su creencia, ¿no? Entonces, está bueno tener en cuenta estas cosas. Hay diversas creencias, diversas religiones y en unas está más acentuado esta diferencia o esta oposición entre ciencia y religión. La propuesta es trabajar este tema porque acá les traigo un ejemplo, si hacen clic acá, les abre la noticia sobre el Papa Francisco, donde él defiende la teoría de la evolución y el Big Bang, y la teoría del Big Bang, que saben que es la teoría que propone que el universo se creó a partir de una explosión de un punto muy pequeño de materia y energía que se expande todavía y que a partir de esa cantidad de materia y energía que se expande, se creó toda la materia, o sea, nosotros también en el universo, ¿no? Y es importante esta declaración del Papa Francisco. Primero porque ahora estamos, hace poco que falleció y estamos, creo que muchos movilizados por las implicancias de lo que él produjo en en este caso yo soy católica, bueno, en mi fe, pero para todos los creyentes y no creyentes, católicos o no católicos, él generó un montón de posturas y propuestas y teorías y habló de temas muy importantes como el ambiente también, en Laudato Si, el cuidado del ambiente. Entonces, esto es una postura interesante para leer. Yo les recomiendo de vuelta que lean esta noticia porque él expresa con palabras como en realidad las ideas religiosas se complementan con con las teorías científicas, ¿no? Y eso es importante explicitarlo en las clases y traerlo porque si nosotros damos por sentado que los chicos van a aceptar en la teoría de la evolución, estamos obviando cierto proceso que en algunas personas se produce de rechazo a estas teorías por su formación religiosa. Eh, Bien, la religión católica está más aceptado esto, como vemos, el Papa sale a decir esto. Es raro en Estados Unidos en algunas posturas más, por ejemplo,
protestantes, más ortodoxas, todavía se defiende el creacionismo, pero en general en la Iglesia Católica no sucede esto. Sin embargo, en otras religiones, en el Islam, por ejemplo, no se aceptan este tipo de teorías. Está bueno tenerlo en cuenta. Vamos entonces a la teoría sintética de la evolución, que en la clase que viene la vamos a profundizar con algunos conceptos como genotipo, fenotipo, cosas que ahora parecen raras pero que ya las vamos a ver en profundidad. Lo único que quisiera que sepan es que la teoría de Darwin se sintetizó, se unió a los conceptos de genética, que a partir de fines del siglo XIX se empezó a revolucionar y tuvo un auge en este siglo XX y siglo XXI, el avance en el conocimiento sobre la genética. Lo que dice la teoría sintética de la evolución es que em, se empezó a conocer qué significaba que un carácter se heredara, cómo es que se heredan los caracteres. Bueno, se descubrió el ADN, se descubrió que hay genes dentro del ADN que se pueden heredar a la descendencia, que esos genes se heredan de célula madre a célula hija y en la reproducción sexual eh, se heredan en los gametos y que por eso los hijos se parecen más a los padres, aunque no, aunque todos somos distintos, ¿no? Pero bueno, son temas que vamos a profundizar la clase que viene. Lo único que quisiera que entiendan es que en la teoría sintética de la evolución, que es como la más moderna, se habla de poblaciones. Las poblaciones de una especie tienen variabilidad genética. Hay distintos genes que les permiten tener distintas características. El azar permite la aparición de mutaciones. Las mutaciones son variaciones dentro de los genes. Algunas de esas variaciones pueden ser seleccionadas por el ambiente como positivas. No siempre pasa esto, es lo menos usual en general. Son neutras, otras pueden ser negativas, o sea, perjudiciales para la especie. Pero saber que las mutaciones y la reproducción sexual con la variación que genera son la mano de obra, o sea, o la base de la que se agarra la selección natural para trabajar. Podríamos decirlo de esa manera, aunque obviamente la selección natural no tiene conciencia, es simplemente un mecanismo natural de la naturaleza para eh, no tiene un fin tampoco, ¿no? No es que tiene la idea de mejorar una especie, simplemente el ambiente selecciona en esa situación, en ese momento, las características más favorables para que puedan sobrevivir. Las especies sobreviven con esas características, se reproducen y dejan a su descendencia esa característica y con los millones de años se van acumulando esas pequeñas diferencias eh, y la especie cambia, transformándose con los millones de años en otra especie. Ahora estoy hablando de millones de años, pero quiero que sepan que hay otras teorías que hablan de la teoría de los equilibrios puntuados, de que en realidad la evolución no es gradual y lenta como proponía Darwin y como propone la teoría sintética de la evolución, sino que se daría por saltos de, en forma rápida, en pocos años aparecen nuevas especies. Así que como ven, en realidad la teoría de la evolución de Darwin se fue modernizando, fueron cambiando formas de verla, de analizarla. La teoría de equilibrios puntuados, si la quieren ver, quizás en algunos libros de texto la encuentren, también es muy interesante porque cambia esta idea de que la evolución es gradual y lenta. Entonces, eh, de vuelta, no es que el ambiente o la naturaleza tiene una idea de mejora de las especies, simplemente esto ocurre con un mecanismo natural. Las especies, los individuos de una población que tienen las características más beneficiosas para ese momento, para ese ambiente, para esa situación, son las que van a sobrevivir y por ende dejar descendencia y transmitir ese carácter a su descendencia y así sucesivamente. También tomar en cuenta que los, nuestros estudiantes quizás no entienden o siempre hay una idea de que siempre se está evolucionando y no es así. Muchas especies frente al cambio no logran sobrevivir y se extinguen, ¿no? Que es lo que está pasando en esta época con lo que se conoce como el antropoceno, ¿no? Que es una gran
masiva extinción de especies por acción del ser humano. Entonces podríamos quedarnos con esta idea, la naturaleza no tiene una intención ni una dirección. Van a ver que muchas veces se utiliza esta imagen que les pongo acá para ejemplificar la evolución del ser humano y es errónea totalmente porque esto nos hace pensar a nosotros y a nuestros estudiantes de que hay una evolución gradual y que de un chimpancé surge un, un ancestro intermedio que con características intermedias y así sucesivamente hasta alcanzar al hombre moderno, pero no es así. En realidad, si vamos a buscar cómo es realmente el árbol filogenético humano, vamos a ver que hay muchas especies que derivan de otras. Muchas se extinguieron eh, y bueno, nada, es simplemente esto, ¿no? La evolución eh, pensarla como un progreso continuo hacia la mejora es un error. No es correcto presentarlo así a nuestros alumnos.